Mi nombre es Jamie Karina Guzmán Ovalle, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Llevo la carrera Ingeniería Industrial, la materia Estadística Diferencial 2, ingeniero que lo imparte Juan Morales. A continuación, voy a resolver ejercicios y nos vamos a basar al libro Mario Triola, sección 14-2, gráficas de control para la variación y la media. Ejercicio 1. Especificaciones del producto. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola están bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contiene cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Por qué? La respuesta, no. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar la forma insuficiente, las latas, por una cantidad sustancial. Ejercicio 2. Notación. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿por qué denota LCS y LCI? La respuesta, denota el promedio de las medias de cada día donde participarán al azar 50 latas al día. Denotan los rangos de los máximos y mínimos de los 50 latas al día. De ahí se saca una diferencia por día y completamos los 20 días para obtener una gráfica de rango. LCS y LCI son límites de control superior e inferior, donde serán los que trabajarán el proceso. Ejercicio 3. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de lata de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. Como respuesta a la pregunta, la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían. Pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola, que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Ejercicio 4. Elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica de parte superior y una gráfica R por parte inferior, obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la empresa Howard, según datos del Departamento del Interior de Estados Unidos.
Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las 12 elevaciones mensuales de cada uno de 71 años consecutivos recientes disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué indican las gráficas de control acerca del lago Mead? Aquí tenemos la gráfica, tenemos el rango y tenemos el del lago Mead. Como interpretación a la gráfica nos dice que aproximadamente en el año 35 empezó a descender las elevaciones a nivel del mar y en el año 43 volvió a subir y volvió a bajar. Por lo tanto, el lago Mead no está controlado, sus elevaciones la mayoría de los años están por encima y por debajo de los límites de control. Interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios 5 a 8, examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice lo siguiente. A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Aquí se muestran las gráficas 5, 6, 7 y 8, como lo menciona el ejercicio anterior. Vamos a determinar en las gráficas los que nos habla el inciso A, el inciso B y el inciso C que les acabo de leer. En el inciso 5 nos muestra esta gráfica. Como observan aquí, la gráfica nos está pidiendo en el inciso A, determine si el proceso está bajo control estadístico. Como respuesta en el inciso A, bajo control estadístico. Como inciso B, no es aplicable. En el inciso C, la variación es demasiado grande de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Es lo que representa la gráfica 5. En la gráfica 6, si observamos aquí en la gráfica 6, nos dice que en el inciso A, como respuesta, estaba bajo control estadístico, pero que se requiere salir de control. Esta oportunidad de prevenir, de mejorar el proceso. Inciso B. Hay 14 puntos cerca de la línea central y 6 puntos se empiezan a despejar de la línea central de mayor amplitud. Inciso C. Al inicio del proceso empezó a trabajar cerca de la línea. Después la variación empezó a trabajar de otras latas, no se llena a la cantidad deseado. En el inciso 7 nos muestra la siguiente gráfica. ¿Sí? El inciso A dice fuera de control estadístico. Como observan aquí, ya está fuera de control estadístico. Dice que hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. Si vemos aquí nos está marcando esos 8 puntos. También hay 8 puntos consecutivos de arriba de la línea central.
como se observan aquí. En inciso C nos habla, parece que el proceso no se comporta como debería hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores bajos representan al principio. Eso es lo que es de la gráfica número 7. La gráfica número 8 se representa de la siguiente manera. En el inciso A, la respuesta dentro de control estadístico. En el inciso B, no es aplicable. Respuesta como el inciso C, la variación es mínima debido a que los rangos, sus diferentes son mínimas y es muy probable que llenen las latas a 12 onzas. Así es como llegamos a esta conclusión y las preguntas y respuestas de lo que fue interpretación. El dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 y 12 utilice los datos de la siguiente tabla, que incluyen concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero, responsable al menos en parte del calentamiento global. Tenemos lo que es la tabla de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. La primera columna nos indica el año de inicio de cada década. El ejercicio 9 nos habla del dióxido de carbono, notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de Y, también obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica. ¿Cómo calculamos aquí el promedio de media? Nos vamos a lo que es la tabla de concentraciones de dióxido de carbono. En 1880 tenemos todos estos datos. Para poder calcular la media de cada año, sumamos lo que es, por ejemplo, en 1880, sumamos todos estos datos. Todos estos datos los sumamos y una vez obtenidos los datos, los dividimos con el número de datos que hay, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los dividimos entre 10 y el resultado se obtiene aquí, que son 291.77 para el año 1880. Y así como calculamos la media de 1880, calculamos para los siguientes años. Ya obtenido una vez más los resultados de cada año, los vamos a dividir entre el número de datos que tiene cada uno, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los dividimos entre 13, que son el número de datos de años. 13 y nos da el resultado de promedio de media, que son 319.26. Para calcular el promedio de rango, anotamos aquí, generé una tabla, anoté lo que es la década de los años, cómo tomamos nuestro máximo, nuestro mínimo y cuál es la diferencia. En 1880 nos vamos a la tabla y aquí tomamos lo que es nuestro máximo, 2.92.9 y nuestro mínimo es 290.7. Y así vamos a ir sacando nuestro mínimo y nuestro máximo de cada uno de los años. Una vez obtenidos todos los datos, la diferencia, para poder calcular la diferencia es restar 292.9 menos 290.7 nos da la diferencia de 2.2. Así de la misma manera
de cómo se calcula, calculamos los demás años. Y una vez obtenidos los datos, los sumamos. Estos son los datos de cada año. Los sumamos y lo dividimos entre 13, que es igual a 6.6923.077. Por cada década tiene 10 muestras formando un subgrupo, por lo tanto, el número de datos 10 y buscamos para poder obtener A2, A4 y D3. Para graficar la media del LCS obtenemos los siguientes datos. Tenemos aquí lo que es la fórmula y nada más anexamos los datos, que este es el resultado de la media que nos dio aquí, 319.26. Y anexamos qué valor tiene A2, 0.308 y nuestro resultado que fue del rango, que fue de 6.6923077. Y obtenemos el resultado 321.32. El LCI hacemos lo mismo. Tenemos aquí la fórmula con la diferencia que este es una resta. En lugar de la suma, le cambiamos el signo menos y nos da el resultado 317.20. Para graficar R, el LCS, tenemos lo que es la fórmula y anexamos nuestros datos, que es el valor de 4, 1.777 y lo que es el valor del rango, que es 6.6923077. Nos da un resultado igual a 11.8922. Y así con el LCI, lo mismo, anexamos los datos y nos da el resultado igual a 1.4923. Nos vamos al militar. Nos vamos a estadística, gráficas de herramientas, gráficas de control y nos vamos a gráficas de variables para subgrupos y nos vamos a X barra R y damos aceptar. Aquí nos da lo que es la gráfica de barra de R de concentración y vemos los puntos que salieron fuera, los puntos que fallaron, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, el 10, el 11, el 12 y el 13. Y en los resultados de la prueba de la gráfica R de concentración, y el punto 6 estuvieron fuera, fallaron el punto 11, 12 y 13. Ejercicio 10. Dióxido de carbono, gráfica de rachas. Construya una gráfica de rachas para 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Nos vamos al ejercicio, al Minitab. Tenemos aquí lo que es el año y la concentración. Nos vamos a estadística, herramientas de calidad y gráficas de corridas. Y le damos a aceptar. Aquí nos da lo que es nuestra gráfica de corridas. En esta gráfica nos habla y nos dice que no existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo central estadístico. La concentración de dióxido de carbono atmosférico no es el resultado del calentamiento. Muestra creciente la gráfica en los últimos años. En el ejercicio 11, el dióxido de carbono, gráfica R, permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así,
Identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo el rechazo de una variación estadísticamente estable. Nos vamos a Minitab, a lo que es el ejercicio número 11. Nos vamos a estadística, gráficos de control, y nos vamos a gráficas de variables y la desbarra y le damos OK. Aquí nos da lo que es nuestra gráfica de X barra de concentración y nos dice que la variación del proceso está fuera de control estadístico. Se ven los tres criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Ejercicio 12. Dióxido de carbono. Grafica permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo el rechazo de una media estadísticamente estable. Nos vamos al Minitab, al ejercicio 12, nos vamos a estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupo, X barra R, y le damos OK. Obtenemos aquí lo que es el resultado de la barra R de concentración. Como respuesta de la pregunta 12, la variación del proceso está fuera de control estadístico. Como observamos aquí, estos puntos están fuera, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los puntos 10, 11, 12 y 13 están fuera de control de los límites. 12 puntos trabajan fuera de los límites de control y uno está cerca del límite central. ¿Sí? Aquí como observamos aquí en la gráfica también está el punto 6, el punto 11, 12 y 13 que también están fuera, que son puntos, datos que fallaron. En el ejercicio número 13, consumo de energía, notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de Y, también obtenga los valores LCS y LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica. Tenemos aquí lo que es el número de años de diferencia, que son del 1 al 8. Y tenemos aquí el promedio, el máximo y la diferencia. ¿Sí? Entonces aquí calculamos lo que es el promedio de medias. El problema de medias lo anexamos, lo sumamos y lo dividimos entre 8 porque son lo que son 8 datos. Y nuestro resultado es de 2881.7837. Para calcular el rango, pues tenemos aquí lo que es nuestro mínimo y nuestro máximo. Nuestro mínimo y nuestro máximo. Y cómo calcular la diferencia. Aquí ponemos lo que es nuestro mínimo y nuestro máximo. Y estos datos, la suma que nos da, lo dividimos entre 8 y nos da igual a 1726.373. Por cada década tiene 6 muestras formando un subgrupo, por lo tanto, n igual a 6 y buscamos para obtener lo siguiente. El LCS de la media, esto es lo que tenemos aquí, es una fórmula y la vamos a anexar con nuestros datos obtenidos con los resultados de la media y el rango
y los resultados que nos da aquí el A cuadrada, de 3 y de 4. Los anexamos y nos da los siguientes resultados. 3616.996415. Y aquí tenemos otra fórmula, anexamos nuestros datos con la diferencia que aquí se resta. Y este nos da nuestro resultado, 1946.4200205. Para graficar R, LCS, también tenemos aquí la fórmula y LCI y tenemos la fórmula. Dentro de estos datos que tenemos aquí, anexamos nuestros datos y ya nos da lo que es el resultado. Entonces nos vamos a lo que es el Minitab. En el ejercicio 13 nos vamos a estadística, gráficas de control, nos vamos a gráficas de variables para subgrupo y la X barra y le damos aceptar. Aquí nos da lo que es la gráfica es barra de consumo de electricidad. Como observamos aquí, todos los datos están dentro y no hay ni uno fuera, aunque existe aquí, está uno más bajo que otro, pero sigue estando dentro de los límites. Ejercicio 14. Consumo de energía. Gráfica R permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Nos vamos al Minitab, al ejercicio 14. Tenemos aquí lo que son nuestros datos, los datos en Minitab incluidos, lo que nos pide el ejercicio. Ahora nos vamos a estadística, gráficas de control y gráficas de variables de subgrupos y subgrupo XR. Aquí tenemos lo que es la barra para poder seleccionar y para que nos dé nuestra gráfica. Se llama consumo de electricidad. Y también seleccionamos lo que son todas las observaciones para una gráfica están en una columna y le damos aceptar. Nos da la gráfica. Tenemos aquí la gráfica y como interpretación de la gráfica X barra R de consumo de electricidad nos dice que el rango del proceso está bajo control estadístico. Está bajo control estadístico porque vemos aquí que está. Y como observamos aquí sube y baja. En el ejercicio 15, el consumo de energía gráfica permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo el rechazo de una media estadísticamente estable. Nos vamos al Minitab, al ejercicio 15. Tenemos aquí nuestros datos incluidos ya en el Minitab. Nos vamos a estadística, gráficas de control y gráfica de variable para subgrupo y X barra R. Nos dice, seleccionamos aquí lo que es todas las observaciones para una gráfica están en una columna y consumo de electricidad y nuestro tamaño en su grupo 6 y le damos aceptar. Y como interpretación de la gráfica, la respuesta es la media del proceso está bajo control estadístico. Ejercicio 16. Consumo de energía
Gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Nos vamos al Minitab, al ejercicio 16. Nos vamos a herramientas estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas. Y le damos a aceptar. Nos da aquí lo que es la gráfica, ¿sí? Como interpretación de la gráfica nos dice que hay un patrón cíclico o repetitivo. Como es evidente, este patrón no es aleatorio y por lo tanto revela un proceso estadísticamente inestable. Aquí como observamos aquí lo que es la gráfica, nos dice el número de corridas de la mediana, 28, número de corridas esperadas y nos da otro tipo de comentarios también, número de corridas hacia arriba y hacia abajo y número de corridas esperadas y la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo. Y nos da pues los valores y estas serían las observaciones. En el siguiente capítulo nos habla de que consumo de energía en los ejercicios 17 al 20. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en los 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyan el primer subgrupo, los cuales 5 voltajes constituyan el segundo grupo y así sucesivamente el resultado incluyendo 8 subgrupos en 5 valores cada uno. En el ejercicio 17 dice voltaje, resistencia, notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada subgrupo, calcule los valores de Y también obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica R y para una gráfica. Tenemos aquí lo que es el ejercicio, tenemos nuestra semana, nuestro promedio, nuestro máximo, mínimo y la diferencia. Promedios de medias. Sumamos todos nuestros datos del promedio. Una vez teniendo todo esto, lo dividimos entre 8 porque son 8 datos que tenemos y nos da el resultado de media es igual a 123.6625 y nuestro rango, que es lo que es la diferencia, sería anexamos estos datos, también se suman y entre 8 porque son 8 datos, igual se suman y se dividen entre 8 igual a 0.375. Por cada década tiene 5 muestras formado un subgrupo, por lo tanto el número de datos n es igual a 5 y buscamos, ¿sí?, para obtener lo siguiente. Tenemos aquí los valores de A2, de 3, de 4, graficar X, tenemos aquí lo que está la fórmula y anexamos aquí lo que son los datos de los resultados que nos dio de la media y del rango. Para graficar R, el LCS, también tenemos aquí una pequeña fórmula, anexamos los datos y nos dan los resultados obtenidos y lo mismo obtenemos del LCI. Tenemos una fórmula, anexamos los datos, que aquí también tenemos los datos de los valores de las letras de A cuadrada, de A2, de 3 y de 4. Nos vamos lo que es la gráfica del ejercicio 17. Nos vamos al Minitab, nos vamos a estadística,
gráficas de control y nos vamos a gráficas de variable de x barra r y le damos aceptar. Aquí obtenemos lo que son nuestros datos de la gráfica CR de casavoltius, ¿sí? Obtenemos aquí que la prueba falló en los puntos 2, 4 y 6. Y la advertencia sería: si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los resultados anteriores quizá ya no sean correctos. Ejercicio 18. Voltaje residencial. Gráfica: utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico, y de no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Okay. Nos vamos al Minitab. Aquí tenemos lo que es nuestros datos. Una vez anexados nuestros datos, nos vamos a estadística, gráfica de control, y nos vamos a gráficas de variables y x barra r. Tenemos aquí nuestros datos. Seleccionamos todas las conservaciones para una gráfica, está en una columna, y seleccionamos casavolts y subgrupo 5 y le damos a aceptar. Tenemos aquí nuestra gráfica, y como respuesta de la pregunta es: la variación del proceso de la media está fuera de control estadístico. Existen 3 puntos que están fuera de los límites de control. 2 están fuera del límite inferior y 1 está arriba del límite superior. Los puntos que fallaron es el 2, el 4 y el 6. Ejercicio 19. Voltaje residencial. Gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Nos vamos a Minitab para el ejercicio 19. Una vez obteniendo los resultados, nos vamos a estadística, herramientas de calidad y gráficas de corridas. Y le damos a aceptar. Aquí obtenemos lo que es la gráfica de corridas de casavoltius. Tenemos aquí lo que dan nuestras observaciones, y como interpretación de la gráfica nos dice que no hay un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Con base en la gráfica de rachas, parece que el proceso está bajo control estadístico. Ejercicio 20. Voltaje residencial, gráfica R. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para constituir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que en un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Nos vamos al Minitab. Para el ejercicio 20 tenemos aquí los datos. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupo y la X barra de R. Y le damos a aceptar. Aquí nos da la gráfica de barra de R de la casavoltius de los resultados obtenidos, ¿sí? Como interpretación de la gráfica nos dice que el rango del proceso está bajo control estadístico, y tenemos los puntos que falló: 2, 4 y 6. Ejercicio 21. Gráficas. En esta sección describamos las gráficas de control para R y basadas en rangos. Las gráficas de control para monitorear la variación y el centro
media también se puede basar en las desviaciones estándar. Una gráfica S para monitorear la variación de construye graficando desviaciones estándar muestrales con una línea central en la media de las desviaciones estándar muestrales y los límites de control en y en donde B4 y B3 se obtienen en la tabla de 14-2 en la página 721. Construya una gráfica S para los datos de la tabla. Compare el resultado con la gráfica R del ejemplo. ¿Sí? Nos vamos al Minitab del ejercicio 21. Tenemos aquí nuestros datos, la década, los años y la temperatura anual. Nos vamos a estadística, gráficas de control y nos vamos a gráficas de subgrupo y nos vamos a lo que es la S, que es monitorear la validación, la variación del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. Le damos seleccionar, subgrupos son 10, seleccionamos aquí lo que es temperatura anual y todas las observaciones para una gráfica están en una columna y le damos a aceptar. Tenemos aquí lo que nos da la gráfica S de la temperatura anual. Como respuesta de interpretación de la gráfica, nos dice que la gráfica S es muy sencilla a la gráfica R. Como la gráfica S utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Nos vamos a lo que es el ejercicio 22. El ejercicio 22 nos dice construcción de una gráfica basada en desviaciones estándar. Una gráfica basada en desviaciones estándar y no en rangos se constituye graficando las medidas muestrales en una línea central en Y los límites de control en y donde A3 se obtiene de la tabla. Y en la sección 14-2 en la página 721, y es la media de las desviaciones estándar muestrales, utilice los datos de la tabla 14-1 para construir una gráfica basada en desviaciones estándar. Compare el resultado con la gráfica X basada en rangos muestrales, como en el ejemplo 5. Nos vamos al Minitab. Nos vamos al Minitab y aquí obtenemos los datos, tenemos las décadas, la temperatura anual. Nos vamos a estadística, gráficas de control y nos vamos a los subgrupos y X barra en S, monitorear la media y la variación de la desviación estándar del proceso. Ahí le damos OK. Tenemos aquí los tamaños de los subgrupos, 10, y le damos a aceptar. Nos da aquí lo que es la gráfica de barra de S de la temperatura anual. Como interpretación de la gráfica nos dice que la gráfica X bar -S es muy sencilla la gráfica de bar R. Como la gráfica S utilizada desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Observamos aquí que la gráfica nos da unos puntos en los cuales falló, que es el 1, 2, 3, 4 y el 11, 12 y 13. En la sección 14-3, gráficas de control para atributos. Ejercicio 1. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de estos límites. Si la proporción de defectos se monitorea
con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? Como respuesta, no es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso está bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como del 90%, de manera que casi ninguna tableta cumple con las especificaciones de fabricación. Ejercicio 2. Notación: suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer. Para garantizar que las proporciones de defectos están bajo control estadístico, un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada uno. Si los números de defectos en las primeras 5 muestrales son 2, 1, 0, 4 y 3, calcule el valor. Aquí calculamos el valor de P, sumamos los datos y nos da igual a 0.02. Nos vamos al Minitab, ponemos nuestro tamaño y nuestros números de defectos. Nos vamos a estadística, gráficas de control y gráficas de subgrupo, gráficas de atributos y seleccionamos la P. Seleccionamos nuestras variables defectos y tamaños de subgrupos y le damos a aceptar. Aquí nos da lo que es la gráfica P de defectos, nuestra muestra y todo cómo sube y bajan los límites, ¿sí? Tenemos aquí que nos da la proporción, estos son los números de proporción y nuestra muestra. Eso es lo que nos interpreta lo que es la gráfica P de defectos. Ejercicio 3. Límites de control. Remítase al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. ¿Alguno de esos valores se necesita algún ajuste? Explique. Para calcular línea central, aquí tenemos lo que es Q, los valores y los resultados, los valores que vale P y Q. Este es el resultado que nos dio en el ejercicio anterior. Nos dio que es 0.02 y N es igual a 100. Tenemos estas fórmulas donde anexamos nuestros datos y nos da el resultado de 0.062 en LSS. En el LSI tenemos otra fórmula, el cual también anexamos nuestros datos conforme a los valores de los resultados obtenidos. En LSS sabemos que primero es suma y el LSI es resta. Nos vamos al Minitab. En el ejercicio 3 tenemos aquí el tamaño y el número de defectos. Nos vamos a estadística, nos vamos a gráfica de control y nos vamos a gráficas de atributos y seleccionamos la P. Tenemos en la variable nuestros defectos, nuestro tamaño y le damos a aceptar. Aquí nos dan lo que es la gráfica P de defectos. En esta gráfica nos dice que el LSI de menos 0.022 es reemplazado por 0, ya que es imposible tener valores negativos de proporciones LSS igual a 0.062. En el ejercicio 4, interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. Se sabe corregir el patrón decreciente que debe hacer en la compañía. Nos vamos al Minitab. En el ejercicio 4 tenemos nuestro tamaño y nuestro número de defectos. Nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y P. Tenemos aquí en variables defectos y en subgrupos tamaño y le damos a aceptar. Nos da lo que es la gráfica
como respuesta a la pregunta es, debemos de atacar el problema para meterlo a control estadístico, que eso nos ayuda a prevenir si se trata de salir los límites de control, ya sea creciente o decreciente. Ejercicio 9. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que constituye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Lo que nos dice el ejercicio 9 es que construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Aquí tenemos lo que es los números de defectos. Nos vamos al Minitab, al ejercicio 9, nuestro tamaño y los números de defectos. Nos vamos a estadística, gráficas de control y gráficas de atributo y P. Y le damos OK. Este es lo que nos da de la gráfica P de defectos. Dice, parece que el proceso está bajo control estadístico, lo que interpreta aquí nuestra gráfica. Nos vamos a la pregunta 10. Dice, gráfica P para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9, suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10,000. Compare la gráfica de control con la del ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito del ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación del escrito en este ejercicio. Nos vamos al Minitab del ejercicio 10. Tenemos los datos. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y P. Y le damos a aceptar. Aquí nos da nuestra gráfica P de defectos. Parece que el proceso está bajo control estadístico. Al comparar las dos gráficas, son similares con la diferencia de que entre menos muestrales, mayor es la proporción. Ejercicio 11. Gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos seleccionaron al azar 1,000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Dice que hagamos una gráfica P donde indique que este tipo de inscripciones no son suficientes altos. Aquí tenemos los resultados, unos datos que lo vamos a anexar al Minitab. Una vez anexados al Minitab, tenemos aquí el tamaño también que nos da. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y P. Y le damos OK. Nos da lo que es la gráfica de P de los defectos. Como muestran aquí como respuesta, el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre el 60% y el 68% de manera ideal de la tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. En el ejercicio 12, dice que la gráfica P para crímenes violentos en cada uno de 15 años recientes y consecutivos seleccionaron al azar 10,000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Tenemos aquí nuestros datos. Nos vamos a ir al Minitab. Nos vamos a estadística, a gráficas de control, gráficas de atributo, P. Y le damos a aceptar. Vemos aquí lo que es la gráfica P de víctimas, nuestra proporción y nuestra muestra. Nos dice aquí que el proceso está fuera de control estadístico. Los primeros 5 años estuvo un alto índice de crímenes violentos, rebasando el límite superior, después redució después de 10 años, reducido la proporción de crímenes violentos por debajo del límite inferior. Ejercicio 13. Gráfica P para volantes. En cada uno de 23 recientes y consecutivos de selecciones nacionales se seleccionaron al azar 1,000 estadounidenses en edad de votar y se determinó el número de individuos que votaron. Okay. Aquí nos vamos a ir, dan estos valores, ¿sí? Nos vamos a ir al Minitab.
tamaño estadounidense y los volantes. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y P. Y le damos aceptar. Como respuesta a la pregunta y de la gráfica, el proceso está bajo control estadístico, ya que hay puntos fuera de límites de control inferior y superior, y se observa un punto no aleatorio de proporciones debajo de manera consistente y luego sube. Parece que proporciones más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votante son sumamente bajas, menos del 60% de los posibles votantes realmente votan, y dicho porcentaje deberían ser mucho más alto. Ejercicio 14. Gráfica P para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10,000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Dice, tenemos aquí los datos. Nos vamos al Minitab para hacer una gráfica P del ejercicio 14. Tenemos los datos, nacimientos y el tamaño de personas. Nos vamos a estadística con gráficas de control, gráficas de atributos y P. Y le damos aceptar. Nos da lo que es la gráfica de P de nacimientos y como respuesta, el proceso está bajo control estadístico. Los nacimientos de los últimos 20 años fluctúan de 1.39 y 1.67%. La tasa de nacimientos ha decrecido conforme ha pasado los años. En el ejercicio 15 constituye una gráfica NP. Una variable de la gráfica de control P es la gráfica NP, en la cual se grafica el número real de defectos en una de las proporciones de defectos. Nos pide que hagamos una gráfica NP. Nos vamos al Minitab. Tenemos aquí los aparatos defectuosos y los números desfibriladores. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y NP. Y le damos aceptar. Nos da aquí lo que es la gráfica NP de aparatos defectuosos. Como interpretación de la gráfica y respuesta, con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica a la que se incluye en el ejemplo 1.